Brujería en Colombia. Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. La verdad que disfruto mucho cuando tengo estos invitados y me encanta tener este grupo de investigadores y de eruditos aquí hablándome de todos estos temas. Amarres de amor. Arrancamos lo de la brujería en Colombia con esos amarres de amor. Y estaba levantando la mano Ana Mancera. Sí, una de las cosas que decía Luis que me parece súper interesante, y precisamente por lo de este video que hoy circula en Instagram, es que hay algo, y es que estos rituales y esto que tú decías, Luis, respecto a estos fluidos corporales, tiene que ver con el tema de los humores de la medicina griega, que fue, yo creo que la quinta esencia de la medicina hasta casi el siglo XX. Entonces, estos fluidos, pues, se componen, pues, unos de esos fluidos son los que mencionaba Luis. Y es que resulta que cuando no hay equilibrio de estos fluidos en la cultura griega clásica, se presentan las enfermedades. Pero entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es una reinterpretación de esa cultura que fundó Occidente, que se reinterpretó en el Mediterráneo, que llegó a España y que nos llegó a nosotros con la llegada de los españoles. Y como esto es tan antiguo, pues es un proceso, como un historiador lo dice famosísimo, que se llama Fernando Del, y él dice que estos procesos son de larga duración. Así que toda la vida estos hechizos han existido y existirán, y estos hechizos que se basan en esto siempre han existido, y yo creo que seguirán existiendo. Pero una pregunta antes de que entre Gustavo, que es el investigador también de a pie de calle, a los antropólogos. O sea, ese ritual que yo vi de esa señorita lavando las bragas con todas esas cosas raras, ¿eso vendría de Europa y se transformó aquí? ¿O cómo sería eso? Cualquiera me puede responder. Luis, Leonardo, que no ha hablado. Vale, pues yo pensaría, o sea, como siempre, digamos, la cultura colombiana es un conjunto de elementos, ¿cierto? Creo que signarlo a nuestra herencia española o a nuestra herencia africana o a nuestra herencia indígena sería desconocer justamente que nuestra cultura colombiana tiene elementos de todas estas culturas y en sí misma es sui generis, ¿cierto? Entonces, digamos, yo no consideraría que se podría abordar en ese sentido, pero sí creo que y como bien lo señalaba Luis Carlos, es interesante entender que el pensamiento mágico ha estado desde los inicios de la humanidad, y ese pensamiento ha estado plasmado en cómo se conciben los fenómenos naturales, cómo es el relacionamiento con el otro. Entonces yo creería que asignarlo a un espacio de tiempo y a una cultura no daría cuenta del fenómeno, pues. Y igualmente, digamos, es algo histórico, ¿cierto? El pensamiento mágico es algo histórico en la humanidad, es una esencia nuestra, y ahí se revela en fenómenos como la brujería, se revela justamente esa situación. Listo, por cierto, me dijo una amiga mía de Cartagena cuando le enseñé el vídeo, me dijo, pues ese hombre está fastidiado para toda la vida, eso no falla, pero que no falla. Yo también quisiera, antes de darle el espacio a Gustavo, yo quisiera también llamar la atención sobre el tema amarre de amor. ¿Es que realmente es amor? Efectivamente, lo que estamos mirando, digamos, lo que se buscaría con estos rituales no es algo de amor, de te voy a querer, te voy a cuidar. Sino el sexo que te atrape para siempre. Exacto, el sexo atrapándote, tal como lo decía Luis Carlos, tal como lo decía Ana, son elementos de la sexualidad directamente ligados con la sexualidad, y lo que busca es atrapar, ligar, lo que busca es algo obsesivo, algo donde la persona no se vaya. Entonces ahí yo empezaría a cuestionar justamente la misma definición, porque de amor ahí no veo mucho. Listo. Antes de darle la palabra a Luis, Gustavo, que no ha hablado, Gustavo González, tú que investigas la brujería ahí en la calle, ¿qué tipo de amarre de amor has visto, te has enterado o has visto en entierros? ¿Cómo son los amarres de amor que a ti te ha tocado investigar, amigo? Bueno, primeramente, un amarre de amor es un ritual o un bebedizo que se le da a una persona o se le hace a una persona
para doblegar la voluntad. Se da que la mujer se lo hace al hombre. Yo en mis investigaciones, como tú dices, pues he descubierto de que un 80% es la mujer al hombre y un 20% es del hombre a la mujer. Hay hombres que también le hacen amarres de amor a las mujeres. Sí, claro. Los rituales de amor varían desde la Guajira hasta la Amazonas. Eso es la brujería en Colombia. En Colombia la brujería no es una sola. En muchas ciudades la brujería cambia. En los amarres de amor, en mi tierra, a un amarre de amor le llaman el maranguango. El maranguango. Sí. Allá en Barranquilla. Sí, en Barranquilla, Santa Marta, muchos pueblos de la Guajira, muchos pueblos del Atlántico. ¿Y cómo es ese? Pero Gustavo, ¿me puedes describir cómo sería ese maranguango? ¿Qué es lo que hacen? A un hombre cuando le dan maranguango es cuando la mujer recoge menstruación, pero las primeras horas de la menstruación, cuando la mujer le llega la menstruación, se dice que la menstruación en esas primeras horas es dulce. Entonces va a endulzar a ese hombre, por eso se utiliza la menstruación. Pero ella tiene que recoger la menstruación cuando llega, en las primeras horas, no con los días pasados, porque ya es muy diferente ese sangrado. Después, ella también va a recoger orina, pero también orina temprana, cuando la mujer se levanta, va al baño y recoge su orina. Entonces, ella comienza a sudar, se pone a hacer aseo, ya que sude, y con un algodón recoge su sudor de la frente o de las axilas de su cuerpo, y todos estos tres componentes, menstruación, orina y sudor, ella lo echa en un envase pequeño y se lo lleva al brujo. El brujo es el que va a conjurar ese bebedizo que ella le va a dar a su esposo, que es el maranguango. El maranguango es para que el hombre perdone las infidelidades de la mujer. Yo he conocido de hombres que han encontrado a la mujer, a la esposa, con otro hombre, y ellos perdonan esa infidelidad. Y si se la hace con otro, también la perdona, porque el amarre de amor es como si tú tuvieras una venda en los ojos que no te permite ver lo que ella está haciendo. Sí, los amarres de amor, como el maranguango, es más que todo sexual. El hombre está ahí, pues la única mujer del mundo es su esposa. Ya él no ve otra mujer, porque está, como decimos en mi tierra, pasado de maranguango. Entonces, pasado de maranguango. ¿Cómo? Perdona, Gustavo. Pasado de maranguango, eso me encanta. Pasado de maranguango. O sea, ellos les dicen, mira que tu mujer esto, mira que tu esposa esto, mira que, oye, hago los ojos, que yo vi a tu esposa en esto, y no creen. No creen, incluso esos hombres pelean, discuten con esas otras personas, porque él nunca va a creer eso. El maranguango te lo dan a los hombres para eso, para que perdonen las infidelidades. La mujer puede andar con uno, con otro, pero ese es su esposo el que tiene ahí en su casa y lo tiene pues amarrado, lo tiene dominado, lo tiene bobo ahí en la casa. ¿Qué pasa? De que cuando a un hombre le quitan ese bebedizo o le quitan ese amarre de amor, ahí es donde él se quita la venda de los ojos y va a ver la realidad. Va a ver la realidad de lo que es la esposa o la mujer que él tiene en su casa. Una preguntita antes de darle la palabra a Alejandro Bernal, que tiene levanta la mano. Entonces la mujer coge orina, la primera orina por la mañana, coge la primera sangre en la menstruación, coge sudor, y el brujo lo que hace con eso sería rezarlo, ¿no? A hacerle un secreto, ¿no? Un hechizo que él solo conoce. Correcto, ¿no? Que va con el nombre, va al nombre de la persona que quieren amarrar, y conjurado ya va
y se lo dan un jugo. El hombre pues se lo toma y listo, ahí quedó enmarangondado. Madre mía, qué historia, me acabo de quedar a cuadro. A ver, Alejandro Bernal y luego va Leonardo García, creo que quería comentar algo. Alejandro. Juan Jesús, para hablar de amarres de amor en nuestro país, creo que sin lugar a dudas tendríamos que hablar de Paula de Aguiluz, la gran matrona de los amarres de amor en Cartagena en la primera mitad del siglo XVII, en plena época de la Inquisición. La historia nos dice que Paula era hija de unos padres que provenían de Sierra Leona, en África, y ella recayó en Centroamérica. Fue vendida a los 13 años. Y según comentan las crónicas de la época, ella tenía una gran cantidad de saberes con los cuales enamoraba a sus amos, en específico a uno de ellos, quien era un señor que se llamaba Juan de Aguiluz, una persona muy prestigiosa en Cuba, quien aparte de darle su apellido, la hizo madre. Pues resulta, Juan Jesús, que de acuerdo a los libros de historia, Paula de Aguiluz fue juzgada por el Santo Oficio de la Inquisición en la ciudad de Cartagena, aquí en nuestro país, en el año 1624. Y el argumento que ella esgrimió para defenderse ante este tribunal eclesiástico fue decir lo siguiente: hago pócimas, baños, amuletos y ungüentos para ligar amantes o hacer que el esposo infiel jamás vuelva a hacerlo. Todo esto acompañado de oraciones. No soy una bruja, ni tampoco tengo a mi amo hechizado. Él me quiere bien. Aparte de eso, una de las grandes personas que ha estudiado el caso de Paula es la historiadora colombiana Lorena Guerrero Palencia, y pues ella resulta que es la coordinadora del área de educación del Museo Histórico de Cartagena, y pues ella comenta que hoy en día la figura de Paula de Aguiluz simboliza la resistencia a la esclavitud de las mujeres negras y mulatas caribeñas durante esta época de la Inquisición, le reitero, la primera mitad del siglo XVII. Y fijaros lo importante que es esto, lo que decía antes Leonardo García. O sea, no podemos hablar de que un ritual es puramente europeo, africano, tal, sino que todo es una mezcla aquí tremenda. No sé si quería hablar Ana, y luego creo que va Luis, y Leonardo, pues creo que Ana, y luego va Leonardo, y luego va Luis. Ana, venga. Bueno, este caso de Paula de Aguiluz es uno de los casos más famosos que se han encontrado y que ha sido más trabajado por historiadores de la colonia que estudian este tipo de temas. Y es que me devuelvo, perdón, Juan, a tu pregunta sobre lo del origen de muchos de estos, de este tipo de saberes desde España. Resulta que lo que encontró Diana Luz Ceballos, que es el libro que Luis y yo estábamos compartiendo, es que a diferencia de la caza de brujas en Europa, en Iberoamérica las mujeres que fueron acusadas de brujería eran mujeres jóvenes, eran mujeres entre 30 y 50 años aproximadamente. En su gran mayoría las mujeres que fueron acusadas como brujas eran mestizas, mulatas y negras, pero también había mujeres blancas peninsulares pues que necesitaban este tipo de magia amorosa. Lo que decía Gustavo, también eso es una parte de la magia amorosa, porque hay otras muchas ramas de la magia amorosa que se explican desde la historia, y es que no es solo para atar a hombres. Hay un caso muy famoso, y es que Paula de Aguiluz hacía amarres y hacía hechizos para el bien querer, para las esposas españolas que estaban siendo hiper mega maltratadas por los españoles, que les pegaban, que les eran absolutamente infieles con todo el mundo. Entonces, para todas estas cosas había pues una gran clase de como unos grandes matices de hechicería, y habían muchos usos de los fluidos. Entonces no es solo el tema de ligar sexualmente a un hombre, sino también la magia aquí representa una defensa de las mujeres que llegan desde España, llegan con sus esposos, no tienen a nadie acá, les toca, sus únicas amigas tal vez, muy entre comillas, pueden ser sus sirvientas, y aparece un personaje tan fascinante como Paula de Aguiluz, que además parece ser de la élite. O sea, ella no era una mujer analfabeta, ella parece que fue una mujer ilustrada.
Y una de las cosas que otra historiadora que es súper importante para estudiar el tema de Paula de Giluz, que es Luz Adriana Maya, ella encontró que Paula de Giluz, cuando fue acusada en el tribunal de la Inquisición, recordemos que uno de los crímenes era el tema de la brujería. El tema de la brujería estaba relacionado a un pacto implícito con el demonio. Eso era lo que hacía grave realmente al tema de la brujería. Cuando a Paula de Giluz le preguntan si ella tiene un pacto con el demonio, ella dice: yo no sé quién es ese señor de cachos y de cola, pero si es el enemigo de ustedes los españoles que nos han esclavizado, soy absolutamente amiga de él y soy aliada de él. Entonces, esto pues también lo que refleja este uso de esta magia amorosa es todo eso, como las tensiones propias de la sociedad colonial. Y aparte como una rebelión ante la sociedad en la que estaban. Esa visión me parece buenísima. Ana Mancera. Leonardo García, ¿qué querías comentar? Bueno, Juan, digamos, quisiera darle el espacio a mis compañeros para pues seguir como este tema, o sea, este abordaje histórico, pero sí efectivamente concuerdo con Gustavo en que ese elemento de estos tipos de amarres es muy buena la figura, la figura que él usa sobre la ceguera, porque inclusive yo lo pensaría también como casi una zombificación de la persona, porque es que la persona deja de comer, deja de dormir, ¿sí? Deja de hacer sus actividades normales solo para estar pensando en esa persona que le lanzó el embrujo, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento pues muy fuerte de esto. Y el otro elemento pues que solo quisiera dar un esbozo es que efectivamente estos amarres se siguen presentando en la actualidad, tal como él lo decía, y no solamente de mujeres hacia hombres, sino de hombres hacia mujeres, con elementos como el nido del pájaro macuá o el chondú. ¿Qué son esos elementos, Leonardo? Bueno, básicamente el nido del pájaro macuá, digamos, es un... el nido de este pájaro, que es un pájaro, digamos, que es difícil de ubicar, ¿cierto? Y para algún tipo, o sea, un tipo de embrujos usa lo que son las plumas, y las plumas y los elementos del nido para hacer algún tipo de bebedizo o pócimo. Esto se incluye, digamos, en los perfumes que usa la persona, ¿cierto? Y estos perfumes, digamos, la idea es ponérselos a la persona que se quiere embrujar o atar, pues para que ella de una vez sea atraído hacia la persona que realizó el embrujo. Lo mismo sucede con el chundú, que digamos es una planta, digamos que es conocida en la Amazonía colombiana con muchos nombres. El chundú, digamos, es el más popular, y también es una planta que junto con otras plantas que se introducen en la loción o en los perfumes que se quieran usar para pues captar, digamos, o embrujar a esa otra persona. Entonces, efectivamente, y digamos, lo que más he escuchado en relatos es que elementos como el chondú y el pájaro macuá es más usado por hombres que por mujeres. Entonces también hay como para ir dimensionando que no es solo un tema de género, sino que efectivamente, como tú bien lo decías, es un tema que compete a todo el mundo. No sé si sois conscientes de una cosa, pero os aseguro que a la vez que estáis hablando todos, Gustavo, Luis, Leonardo, Ana, hay, te digo yo, miles de personas tomando nota porque están entusados o quieren enamorar a alguien, pero seguro. Seguro. Vuestros comentarios a través del numeral Brujería Caracol, que conforme regresemos del informativo nos ponemos a leer vuestras preguntas. Luis Álvarez, quería comentar algo. Quería comentar que nosotros, si algo que pasa con la magia precisamente es que desde muy pequeños, quizás por antonomasia, estamos muy apegados al concepto de magia. Algo hermoso que tiene la magia es que siempre va de la mano con la cocina, con cocinar, preparar, inclusive cuando la primera imagen que tenemos con respecto a brujería es que siempre tenemos a esa mujer vieja, anciana, fea, con verruga, esa imagen que Disney nos ha vendido, sí es cierto, pero sin embargo hay un punto fundamental, y es el hecho de la cocina, que siempre está en una olla, cocinando, revolviendo, añadiendo ojos, uñas, cuántos gramos de sal, en fin, diferentes ingredientes. Sin embargo, toda nuestra cultura
tiene esa característica importante que es el de la cocina. No nos interesa saber cuál es el origen de esto porque la magia es una mezcla, al igual que en la cocina, al igual que una preparación de varias mezclas. Es una sopa de cultivos en la cual se han añadido características africanas, características indígenas, características europeas, ¡buah! Y sale una explosión con un sabor en particular. ¿Listo? Y nosotros desde pequeños siempre hemos tenido esa interacción. Y me atrevería a decir que todas las personas han tenido siempre esto en común. Una anécdota muy particular, que siempre cuando nuestras madres estaban cocinando, añadiendo precisamente tantos gramos de pimentón, de sal, de cebolla, siempre le prohibían a uno meter la cucharada. ¿Por qué? Mijo, si usted mete la cucharada, efectivamente eso se corta. No meta la cucharada, porque usted tiene mal humor. Y uno entonces, de inquieto, metía la cucharada o algún familiar metía la cucharada, ¡voilà! Y de pronto de la nada esa sopa se cortaba. Quiero que por favor alguien me explique de manera científica, es decir, no sé si la cantidad de moles en la saliva o el pH de esa saliva en particular hizo que se transformara esa sopa. Pero de manera mágica siempre nuestras madres nos decían, no meta la cucharada porque usted tiene mal humor y corta la sopa. Otro anécdota es que también, mijo, nunca se corte el cabello por una mujer que en ese momento tenga el periodo. ¿Por qué? ¿Es que acaso efectivamente ese mal humor? Cuidado, se cortó el audio. A través de la tijera. Ya. Se transmite a través de la tijera y cuando corta ese cabello, entonces ese cabello lacio, cual propaganda de champús, de inmediato se pone rizado y con frizz y se transformó ese cabello. ¿Por qué? A través de ese corte de cabello, efectivamente, esa magia se transmitió en eso. Eso es algo muy interesante que debemos tener en cuenta, que siempre está relacionado como con cuestiones de cocina, de transformaciones. Tenemos un producto y obtenemos otro. Eso es lo interesante que tiene la magia, porque es como esta transformación de los objetos en algo y obtenemos resultados, que eso es lo que se necesita. Cuando nosotros vamos a hacer indagaciones en diferentes sitios de magia, pues es muy interesante que tienen todo un panteón de diferentes personajes. Se le tiene, por decirlo así en términos coloquiales, se le tiene. Si no sirve el equeco, sirve el gatico de la mano derecha, un gatico blanco japonés, el neko, quien trae la fortuna. Si no es ese gatico, pues entonces podemos acudir a la mano poderosa. Si no es la mano poderosa, podemos acceder a San Gregorio. O un Jesús Malverde como tengo yo. Exacto, que nos responde y nos dan una solución. No tengo novia, entonces busquemos a un personaje, lo volteamos y le rezamos. O si no hacemos una cocina en particular, mijo, quiere que esa persona esté enamorada, los hombres se le conquista a través del estómago, a través de la cocina, es un dicho popular. Ahí hay cuestiones de magia, a través de ese sabor y de ese gusto implícito. Mira, me hace mucha gracia porque Ana está diciendo que no. Pues yo sí, a mí me haces un buen chicharrón y un patacón y unos buenos frijoles y te amo ya, vamos, o sea, ya te lo digo. Ana, debe ser que es un tío muy simple o muy chapado a la antigua. Tienes un minutito, Ana, tienes un minuto, dale. Nada, eso se llama machismo puro y duro. O sea, nos han enseñado que las mujeres para la cocina, no, señores. Leonardo. No, dejémoslo para el retorno. Listo. A mí esa apreciación de Luis me pareció buenísima. Yo nunca había escuchado eso, Luis, lo de que no se le puede cortar a una mujer el pelo cuando está en la menstruación, que eso provoca que el pelo se le ponga mal. Es lo que decías. Sí, acá no, exacto, no estoy repitiendo. Sí, tradiciones, han sido efectivamente, es antropólogo, es claro. Somos una cultura machista, eso es innegable. Claro, pero entonces, a partir de las indagaciones que se han hecho con diferentes familias, es increíble cómo esto se sigue repitiendo, y en el campo principalmente. Muchas de mis indagaciones están precisamente yo me atrevería a decirlo con el perdón de muchas de las personas que nos están escuchando, del anticipo del paraíso, y es el departamento de Boyacá. Y en Boyacá se repiten muchas de estas historias. Su merced no se corta el cabello con una señora que esté en ese momento en el periodo. Entonces, bueno, eso lo empezaremos a desglosar en el siguiente... En la siguiente hora, porque no queda tiempo. Bueno, señores, viene el informativo y ya mismo seguimos aquí en los especiales de misterio en Caracol Radio. Continuamos con Brujería en Colombia.
Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Y yo no sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo hoy un montón. Y si hubieran escuchado la charla que hemos tenido durante el informativo, se hubieran reído mucho, aunque creo que me habrían echado de Caracol seguramente. Bueno, el numeral para vuestras preguntas es Brujería Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué están preguntando los oyentes ahora mismo? Juan Jesús, primero que todo agradecerle a los oyentes que nos han permitido ser la octava tendencia más importante de Twitter en Colombia con el numeral Brujería Caracol. Aquí Gema Ángel nos pregunta lo siguiente: ¿la brujería podría entenderse como un sistema simbólico con funciones sociales y culturales de algunos pueblos y sectores sociales conformadores del mundo neogranadino? ¿Quién quiere responder? Ana. Sí, totalmente. Voy a leer un pedacito súper chiquito de lo que dice la investigación de Diana Luce Valles, y ella dice: la hechicería, la brujería, el chamanismo, la yerbatería, el curanderismo, la adivinación, etcétera, en suma, las prácticas mágicas bajo todas sus manifestaciones son sistemas simbólicos, es decir, constituyen un aparato cognitivo de carácter simbólico mediante el cual se interpreta el mundo. Y luego a eso hay que añadir también los secretos de los brujos, que esa es una historia también tremenda, ¿no? Los hechizos. Luego nos habla Gustavo de eso. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro Bernal? Jair Chaux, ¿se podría decir que uno de los lugares donde más se practica la brujería es Haití? No, simplemente que en Haití hay una religión que es el vudú, que tiene un componente mágico enorme, pero no significa que en Haití se practique la brujería más que en otros lugares. ¿Qué más preguntas hay? No easy way out. ¿Cuáles son los síntomas que definen que una persona es víctima de brujería? Gustavo. Repite la pregunta. Repite la pregunta, Alejandro, por favor. Aquí un segundito. ¿Cuáles son los síntomas que definen que una persona es víctima de brujería? Bueno, existen muchos síntomas para uno llegar a la conclusión que puede ser víctima de una brujería. La depresión, enfermedades que los médicos no saben o no descubren, pero la persona está enferma. Cuando aparecen en tu casa cucarachas, gusanos, hormigas, pero en lugares totalmente limpios. Cuando comienzan a aparecer gusanos, larvas, por ejemplo, vives tú en un 10º piso, tu casa es totalmente limpia y de la nada comienzan a salir gusanos. Esos gusanos son enviados por medio del brujo a la casa para que enfermen a la persona. Eso se hace por medio de la brujería y viene siendo el fenómeno de aportes, donde el brujo, con las entidades espirituales malignas que trabaja, ellas son las encargadas de transportar el gusano o la hormiga o la larva que aparece de pronto en tu colchón, y se comienzan a presentar un montón de cosas en la vida de esa persona. Listo, ¿qué más preguntas hay, Alejandro? Iván Arias, ¿podrían contarnos algo acerca de los nahuales y su vínculo con la brujería en el país? ¿Han investigado u oído acerca de sucesos con animales que al final resultaron ser supuestas brujas transformadas? ¿Alguien? Leonardo. Bueno, primero empezar diciendo que los nahuales son una figura del folclore y de la mitología de México, ¿cierto? Entonces pensar esa figura en Colombia no tendría no sería equitativo, pues digamos, al concepto. Efectivamente, digamos, en los médicos tradicionales y en los brujos que digamos que tenemos dentro de la cultura colombiana, tenían esa capacidad de transformarse en animales, que ese elemento sí los ligaría del mismo modo con los nahuales, pero en Colombia no tenemos ese concepto, ¿cierto? Tienen características similares al ser brujos que, digamos, se transforman en animales y persiguen a las personas, sí, pero el nombre es diferente. Luis, ¿querías decir algo? Habías levantado la mano antes. Sí, hay historias muy hermosas en Colombia
en la que los adultos mayores cuentan que cuando Dios y el diablo estaban repartiéndose el mundo, por decirlo así, después de la rebelión, de la caída de Adán y el pecado original, que es en este caso el de hermano, ¿qué has hecho? Porque has matado a tu hermano, en el caso de Caín. Hubo una cosa muy interesante y que una repartición entre el ángel bueno y Dios. Entonces, unos animales se fueron con Dios, que en este caso serían como el cordero, y otros animales se fueron del lado del diablo. En esa repartición, entre esos animales que se fueron con el diablo, la cultura popular cuenta que son precisamente estas alimañas, y lo diremos en esos términos: alimañas, arañas, cucarachas, murciélagos, el gato negro, que siempre van a estar relacionados con ese lado por donde se fue. Es algo muy hermoso que cuentan en los pueblos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Esos síntomas a partir, o puede ser efectivamente ver este tipo de apariciones, que también en la noche araña, murciélagos, cosas feas. Exacto, de mal augurio, o un perro negro con ojos rojos, cuando se escucha como una especie de ferrocarril debajo de la tierra, es que se está acercando a una cabra, la cual siempre suele tentar a las personas y dar un salto hasta los cerros, dar una especie de salto de fe. Estos animales están ahí presentes, las lechuzas principalmente también. La lechuza con la brujería está muy relacionada porque siempre es el animal en el que se suele transformar. Y esto sí, podemos hacer como una indagación histórica hasta los tiempos helénicos, en el cual estos personajes consumen y se transforman, dejan la mitad del cuerpo y la otra mitad es la que se transforma. Y eso sigue teniendo eco, inclusive en la actualidad, en pueblos de Boyacá. Entonces, ver una lechuza, por ejemplo, en Sora, Boyacá, existen las brujas que son estos personajes que dejan la mitad del cuerpo y la otra mitad empieza a volar y va precisamente a los sitios donde las personas no están bautizadas o buscan. Los que no están bautizados principalmente son niños o los bebés, que son a los que están buscando, que son almas que son fáciles de adquirir. Sí, eso que decías del perro negro me recordaba una historia en España que es súper conocida, que es que cuando Felipe II estaba en el lecho de muerte, solo decía que había un perro negro, que había un perro negro y que había un perro negro, y eso quedó en las crónicas. Es una historia súper curiosa, como si estuviera embrujado. Ana, pero muy cortito, para que sigan las preguntas. Súper chiquito. Con respecto a esto de la transformación de los hombres en animales, en el chamanismo prehispánico, hay un montón de estudios que se han hecho sobre la transformación del hombre jaguar, del hombre en distintos animales adorados o venerados por los indígenas. Entonces, como que eso se relaciona también mucho con la antropología. Y una cosa chiquitina que quería aclarar es que nosotros estamos hablando de brujería, pero para entender un poco como la palabra y hacer una aclaración, es que brujería puede ser cualquier tipo de religión que se aleje del cristianismo de la religión oficial. Entonces, podemos estar hablando de santería, que es una religión, podemos hablar de la Umbanda, podemos hablar de las maravillosas religiones de todas las regiones de Colombia, que durante mucho tiempo fueron tildadas de brujería por el desconocimiento de la Iglesia y por la necesidad de evangelizar, pues para controlar. Efectivamente. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas hay? No se te oye, Alejandro. Alejandro, no se te oye. Ya, Sebastián Muñoz. Si uno es escéptico, ¿la brujería lo puede afectar a uno? Bueno, ahí yo pienso que entra en una cosa que es el efecto placebo también. Lo que hace muchas veces el brujo es que sepas de una forma o de otra que te están haciendo brujería. Y es que te encuentres algo en la puerta de tu casa, o lo que sea, elementos que hacen ya que te pongas tremendamente nervioso por esto. Aquí lo que digo es que hacemos periodismo de misterio, nosotros ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas hay? Aquí Andrés desde Popayán nos pregunta lo siguiente: ¿la brujería puede enfermar a una persona? ¿Hasta qué punto? Bueno, eso es lo que estábamos diciendo antes. Sí es cierto que hay un estudio antropológico muy bueno de un antropólogo español, no recuerdo el nombre, en Panamá. Juraría que con los Emberás, que también hay aquí en Colombia, por cierto. Y este comentaba como una vez en una aldea
una señora le habían hecho brujería y en la aldea decían que se estaba secando. Y se estaba secando es que se metía en la cama hasta que se moría. Y daba igual que fuera el médico y que fuera quien fuera. O sea que la señora se moría. O sea, y no había manera. Entonces, ¿hasta qué punto eso es un placebo o hasta qué punto eso es efecto de la brujería? Es una cosa que tienen que decidir ustedes. Estudios antropológicos de eso sí hay. Eso sí es cierto. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Sandra Velosa, ¿la santería podría considerarse como una forma de brujería? La santería es una religión cubana, además. Entonces, efectivamente, es que yo que llevo una runa en un anillo en mi mano derecha, pues eso ya sería brujería porque pertenece a una religión que en este caso era la celta y en concreto la vikinga. Ana, ¿querías comentar algo? La santería tiene una cosa muy particular y yo creo que tenemos una gran deuda en los estudios de ciencias sociales a la santería, y es que la santería, su nombre indica, es la conversión de las deidades africanas que llegaron a territorios de los españoles durante la colonia, que toman el nombre de santos. Entonces es la forma en la que, por un lado, se evangelizaba y se tomaba esas deidades como santos, como Santa Bárbara, para que fuera como permitido seguirles haciendo culto y para que tanto los indígenas que también practicaron en algunas zonas practican unas prácticas mágicas similares a la santería, como los descendientes de los esclavos, para que pudieran, entre comillas, libremente seguir adorando a las deidades de sus lugares de origen. Sí, eso es tan complejo que un día podríamos hacer un programa sobre religiones afroamericanas. O sea, en Cuba tienes la santería, tienes el palomonte, tienes el abacuá, en Brasil tienes la umbanda, la quimbanda, el batuque, el candomblé, en Venezuela tienes el culto a Santa María Leonza, y son religiones, efectivamente. Es que no todas las religiones tienen por qué tener una Biblia, un Corán o un Talmud o un texto sagrado, ni mucho menos, como las religiones de nuestros pueblos indígenas aquí en Colombia. No tienen ningún texto escrito y son de tradición oral. Bueno, son las 11:20, así que vamos a seguir con el programa. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Brujería Caracol, y muchas gracias a todos los que nos habéis hecho octavos del país en Trending Topic. También estaba preguntando mucha gente aquí sobre cómo eran esos conjuros que hacía, por ejemplo, el personaje que estabais comentando de Cartagena de Indias, esta señora de color que acabó ante el tribunal de la Santa Inquisición. ¿Cómo son esos conjuros? ¿Cómo eran y cómo son esos conjuros? También le preguntaremos por esos secretos ahora a Gustavo. Ana Mancera, quería decir algo. Bueno, estos conjuros tienen, lo que quería decir es que no es solo el tema material. Hay una diferencia muy grande entre la connotación de lo que es hechicería y lo que es brujería. En la hechicería se necesitan cosas materiales, como lo que estábamos hablando del video se necesita ropa interior, se necesitan uñas, cabello, fluidos. La brujería no, porque la brujería tiene ya un pacto con el demonio en el que pues no es necesario ese tipo de como de elementos materiales. Estos conjuros tienen una cosa muy importante y algo que es súper interesante, y es que lo que les decía al inicio, tiene unas connotaciones sobre la magia erótica, que también se relaciona sobre la poesía erótica, sobre la lírica y todos estos fenómenos literarios que pues estaban en auge cuando llegaron los españoles acá. Una de las cosas súper importantes es que, muy al contrario de lo que se cree, que este tipo de magias demoníacas y demonizadas llamaban al demonio, no. En estos conjuros se utilizaba tanto esa materialidad como unas oraciones, oraciones que se tenían que estar diciendo. De hecho, yo encontré en el libro de Diana Luz Ceballos que les contaba, unas indicaciones. Entonces, dependiendo lo que tú querías hacer, podías invocar a Santa Marta, que es algo que estaban también preguntando en Twitter, podían
a San Antonio, a la Virgen, a Jesús. Entonces, en los conjuros y lo que se ha encontrado en los archivos es que la invocación no es al demonio, sino todo lo contrario, se invoca a los santos para atraer al ser amado. Y esos conjuros incluso tenían una instrucción, y es que tenían que decirse en la misa, y muchos de los conjuros se fueron transformando porque pues en ese momento las misas eran en latín, entonces se repetían unas frases en un latín que pues era como lo que la gente entendía, y era parte de ese rezo y de esa ritualidad a los santos para atraer al ser amado, o para evitar la muerte o la enfermedad o lo que se quisiera hacer mediante los hechizos y los conjuros. Oye, pero eso me parece buenísimo, porque lo que hace es que, digamos, desataniza esa hechicería, brujería, no la desataniza, pero bueno, ahora me lo comentas, pero bueno, ahí se mezcla el tema de los santos. Y Luis quería hablar, que levantó la mano. Sí, en la actualidad, pues, son más o menos similares, pero se han transformado, obviamente, por el paso del tiempo. ¿Cómo ocurre? Se consulta al brujo, después, que son consultas individuales, esto a diferencia de las religiones que por lo general son colectivas, estas son individuales, porque son una serie de problemas que tiene el personaje que acude a esto, ya sea la falta de salud, la falta de dinero o la falta de amor. Después de eso, el mago, el brujo, lo que suele hacer es ir en búsqueda de hacer un contrato con una entidad espiritual. ¿Dónde están estas entidades espirituales que suelen dar y otorgar estos dones? Principalmente en los cementerios. Los cementerios son unas necrópolis, y al igual que las ciudades, pues tienen como una serie de estratos sociales, donde están enterrados las personas de mayor clase social, que están en un punto en particular, mientras que la clase social baja se encuentra en la periferia de los cementerios. Es ahí donde se hacen los pactos entonces de brujería. Cuando llega entonces el brujo, lo que suele es buscar principalmente almas en pena. ¿Cuáles son esas almas en pena? Los anónimos, NNs. Este tipo de personas, o este tipo de muertos, perdón, son los que suelen otorgar una serie de dones, porque están estancados en este mundo. Como en un limbo. Necesitan de un pacto. Como en un limbo, ¿no? Y entonces los utilizan porque... Exacto. Ok, vale, Exacto. vale. Es decir, puede que Juan Pablo II, Carol Wojtyla, haya dicho que el purgatorio no existe, pero eso es imposible erradicarlo de la cultura popular, y eso siempre va a estar presente. Entonces hay una serie de almas que tienen que quedarse un tiempito quemándose un rato, que cumplan esas penas hasta poder subir al cielo. Entonces, esas almas que están a la espera de otorgar favores, pues son las que suelen buscar estos brujos. Entonces, cuando llegan a los cementerios en las periferias, es cuando hacen este tipo de amarres, hacen una serie de oraciones y hacen un contrato. Es eso, es un contrato entre dos partes, una parte terrenal y una parte espiritual. Entonces, el uno necesita un favor, que es le otorgue los dones de este tipo de milagros, ya sea la salud o el... Sí, dinero, plata, lo que sea. Exacto. Mientras que la otra parte del contrato, que es la espiritual, pues necesita oraciones, flores, para poder subir. Las flores tienen una característica hermosísima, y es que nosotros regalamos, nosotros otorgamos una flor que es algo que ya está muriéndose, pero sin embargo está todavía es bella. Entonces damos cosas y los espíritus nos devuelven otras. Entonces eso es conocido como un concepto de el fenómeno del don. Damos, reciben y devuelven. Ese es un contrato que se da entre dos partes. Entonces el brujo y los espíritus, en ese caso estos santos, que se terminan convirtiendo en santos populares, dan milagros. Cuando uno va entonces a esta necrópolis, encuentra una serie de santos populares, que era lo que decíamos la vez pasada, sí, con el cementerio central. El cementerio central es la mejor necrópolis en Bogotá, porque la calle principal, como si fuera la séptima, es donde están enterrados los presidentes de nuestra querida llamada nación, y donde hay una serie de personas ilustres enterradas ahí cerca, mientras que la gente de a pie, la gente que vive en la periferia, la gente que muere mal, es donde se hacen este tipo de conjuros. Pizarro es un santo popular, y Pizarro tiene una cantidad de placas porque murió de una manera trágica. Los brujos suelen buscar estos personajes que murieron de manera trágica, de manera anónima, y sus almas, como están estancadas acá, entonces hacen este tipo de contratos y de pactos a través de una serie de rezos. Entonces estoy rezando y el alma me hace los favores, y el alma puede ir subiendo hasta aquí. Llega un momento en el que ya se desprende de esto.
Eso es conocido como el fenómeno del don, recibir y devolver. Eso es fundamental en el mundo de la magia. No, y sobre todo lo que decías, un contrato con una entidad espiritual, aunque me ha hecho mucha gracia una cosa. A los políticos no se les pide ni después de muertos, o sea, nos fiamos de ellos. Lo justo, pero lo justo. Oye, Gustavo, tú que vives esa magia a pie de calle, ¿vale? Tienes como 3 minutitos para hablar porque viene otra vez ahora el boletín, el boletín, y si no luego sigues hablando, ¿vale? ¿Cómo son esos conjuros que se hacen para el amor, se hacen para tener más dinero? O sea, cada brujo tiene, digamos, su secreto y no lo comparte. Eso viene de tu mamá, de tu abuela. Tú un día me contaste, me enviaste un audio de tu abuela, que en paz descanse, que era buenísimo, de cómo se fabricaban duendes, por ejemplo. ¿Cómo son esos conjuros a pie de calle, Gustavo? ¿Cómo es ese conocimiento? Bueno, los secretos pues son una serie de palabras que vienen de generación en generación. El verdadero secreto tú no lo vas a encontrar en internet. No, el verdadero secreto pues a mí me lo enseñó mi abuela, a mi abuela se lo enseñó su padre, y así sucesivamente ya viene pasando de generación en generación. Y de pronto pues el hijo mío se inclina por todo esto de todo lo que encierra el fenómeno paranormal y todo esto de la brujería, pues yo también suelo compartirle lo que yo sé, o sea, enseñarle el secreto. Ahorita hablaba Leonardo del pájaro nacuá. El pájaro nacuá hace el nido en Semana Santa. El nido del pájaro nacuá son unas fibras muy finitas. ¿Qué pasa? Que el que quiera utilizar el nido del pájaro nacuá para el amor, tiene que cogerlo un Viernes Santo. El Viernes Santo, la persona le roba al nido, al pájaro, un pedacito del nido. Ese nido lo vas a meter en un perfume o extracto de quereme. El quereme es una planta que es original de un municipio del Valle del Cauca que se llama El Queremal. En el Queremal, si llegas a ir a algún momento al Queremal, eso es yendo la carretera antigua para Buenaventura, vas a encontrar muchísimas plantas de quereme. Del quereme se saca ese extracto. Entonces, cuando tú introduces el pedacito del nido del pájaro nacuá en el quereme, también con secretos, porque todo tiene que llevar un secreto y un conjuro, entonces tú comienzas a utilizar ese perfume ya del quereme o del extracto de quereme como perfume, y vas a tener a tu esposa o a la que sigue o a la que viene, siempre las vas a tener dominadas. Madre mía, qué historia. Cuanto a secretos, con el nido del pájaro nacuá. Ahora, existen conjuros y secretos de amor muy sencillos. La oración tiene poder. Si tú sabes hacer bien una oración, la oración tiene poder. Si la haces mecánicamente, pues no estás haciendo nada. Existe la oración del pensamiento, que un hombre se la puede poner a una mujer o una mujer a un hombre, y es cuando tú los ves que no duermen, no comen, ni se bañan, y la vida se la tiran completamente porque están piensa en ese hombre o en esa mujer. El hombre le hace de todo a la mujer, y la mujer está piensa solamente en ese hombre. Y a lo contrario, la mujer se lo hace al hombre, y es cuando ves a esos hombres por ahí que están siempre con la mujer en su mente y en su mente. No sé si lo podemos decir, te puedo decir la oración, pero te puedo decir el santo, pero no es milagro. Listo, pues mira, vas a decir la oración justo después de que pase el boletín informativo de deportes, así que no os vayáis, que ya mismo viene la oración que nos va a comentar Gustavo. Vienen los deportes y aquí mismo seguimos en Especiales de Misterio en Caracol Radio. Continuamos con Brujería en Colombia.
Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Y nos quedamos justo que Gustavo nos iba a comentar un hechizo, uno de esos secretos, en este caso, de amor. A ver, Gustavo, ¿cómo es la vaina esa? Bueno, para esos hombres y mujeres que de pronto se convierte como algo inverosímil, que no se sacan a la persona del pensamiento, como te decía ahorita, no pueden dormir, no pueden comer, andan siempre pensando y pensando en esa persona, posiblemente le están haciendo la oración del pensamiento que dice: oh pensamiento que estás en el cerebro de fulano o fulana de tal, pido y suplico que los sueños y ensueños de fulano o fulana de tal sean dedicados y destinados solamente para el Creador y para mí, y que por el poder y símbolo de San Marcos es para dominar y para amansar, sea aprisionado o aprisionada con cadenas y grillos de amor filial, para que donde esté piense ahora y siempre en mí. Ojo a esto último: con 2 te veo, con 3 te ato, tu sangre me bebo y el corazón te parto. ¡Guau! Sigue, es que me encantó. Sigue. Ahí termina. Si la persona tiene un poder en la oración, domina a la persona. Ahora, existen contras. Nosotros hoy estamos hablando pues de la brujería en Colombia, de los amarres de amor y todo eso. Existen contras cuando el hombre o la mujer se da cuenta de que está pasando algo inverosímil, ¿ya? Contras para contrarrestar, puede ser esa oración o cualquier ritual o cualquier bebedizo, para que la persona pues no se sienta con su voluntad doblegada. Es como una auténtica guerra de brujería, y me encantó además el tema que nada de demonios, se mete a un San Marcos. Ana Mancera, que estaba levantando la mano, luego va Leonardo, y luego no sé si también quería ir Luis. Ana, dale. Todos estamos enamorados de lo que acaba de citar Gustavo. Gustavo, me encantó, me pareció fascinante, aunque en el fondo es magia negra. Bueno, pero resulta que una de las cosas súper chéveres de contextualizar esto de la historia, lo que yo les decía, que esto ha existido y seguirá existiendo, es que hay un conjuro del siglo XVII que parece la continuación del conjuro que decía Gustavo, y voy a leerles. Puestos 2 dedos, el índice y el mayor debajo de los 2 ojos, se nombra a la persona que se pretende, y luego se dice: con 2 te veo. Luego cerrando el puño dice: con 5 te ato. Luego apretando los dientes: la sangre te bebo, con el corazón te parto. Que me quieras y por mí te mueras, y que no quieras a otra persona que a mí. Este conjuro es de 1620 y está en el Archivo Histórico Nacional de España. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Leonardo García, quería comentar algo. No, efectivamente, recuperar el comentario ahorita de Ana, que es muy interesante y devela mucho, nuevamente reconociendo la complejidad y riqueza de nuestra cultura, que efectivamente un elemento que se ha llamado brujería, lo que comúnmente se traigan a intermediar son los santos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el santo que no recuerdo el que nombraba San Marcos ahorita, San Marcos, pero también recapitulando un poco el programa de los secretos que hicimos pues contigo hace un tiempo, efectivamente lo que se presenta en estos secretos y en estas oraciones no es la intermediación del diablo, como bien lo decía Ana, sino es justamente la intermediación del santo. Entonces justamente eso es un ejemplo muy claro de cómo la cultura colombiana es todo este conjunto de elementos que vienen a encontrarse de forma muy particular en nuestra sociedad. Y otro elemento que también quisiera recalcar nuevamente es los efectos de esto, ¿cierto? Porque tal como tú lo decías, digamos, los relatos que yo he podido escuchar o que he llegado a conocer es que estos hechizos o embrujos
para atar terminan en dos elementos. El primero, como tú bien lo señalabas, o la persona termina secándose, ¿cierto? Es, digamos, perdiendo todos sus fluidos corporales y muriendo, ¿cierto? O, bueno, digamos tres, la persona termina loca, ¿cierto? Pierde toda conexión con la realidad, la persona termina loca, ¿cierto? O también he escuchado que, digamos, estos amarres tienen un cierto tiempo de duración, ¿cierto? 1, 2, 3 años, y después de eso la persona termina aborreciendo a la persona que le lanzó el embrujo o el hechizo, ¿cierto? Entonces, nuevamente recalcar que de amor, muy poco en estos elementos que hemos visto. Qué curioso. Alejandro Bernal, que lleva un rato con la mano levantada. Juan Jesús, los hechizos de amor y los amarres no se circunscriben únicamente, tal y como decía Ana, al año 1600, al archivo español, también a cosas que han sucedido en nuestro país, sino tendríamos que remontarnos al siglo III después de Cristo, en unos papiros que fueron encontrados por unos arqueólogos hace más de 100 años. En mi Twitter, @alebernalpress con @, con el numeral Brujería Caracol, les compartí un artículo del diario ABC de España sobre amarres de amor en el Antiguo Egipto, y si me permiten les voy a leer uno a continuación. Resulta que la persona que quería hacer el amarre tenía que dejar en el baño de la casa de la persona que quería embrujar, y tenía que escribir sobre una de las paredes lo siguiente: yo os conjuro agua y tierra por el demonio que habita en vosotras. Conjuro la fortuna de este baño, de manera que a medida que ardéis y queméis a, ahí se dice el nombre de la persona que se quería embrujar, nacida de, se decía el nombre de la madre de esta persona, para que venga a mí. Y a continuación se debían nombrar varios dioses del panteón del Antiguo Egipto. ¿Qué serían ahora nuestros santos? ¿Luis quería comentar algo? Nada. Bueno, la pregunta entonces está aquí encima de la mesa. Después de lo de los amarres, amor y tal, en todos estos hechizos, más que el demonio, serían los santos que lo que harían sería convertir esto en una especie de politeísmo. Pues, por ejemplo, Gustavo dijo que San Marcos es el santo que se utiliza para que te amarren. Pues, ¿qué santo, por ejemplo, sería el que se utilice para que me dé plata? No lo sé. Gustavo lo sabe. ¿Qué santo se utiliza si no tengo plata? ¿A qué santo hay que conjurarse? Bueno, existen muchos secretos y más que todo son pactos, como hablábamos ahorita al comienzo del programa, que la persona, pues, por esa necesidad de encontrar las cosas fáciles, en una investigación, ¿te acuerdas que hice contigo en una oportunidad? Ellos querían que la plata les apareciera de la nada. Imagínate, ¿cómo el dinero va a aparecer de la nada? Entonces, encontraron unas oraciones sumerias, ¿ya? Y comenzaron ellos a recitar esas oraciones sumerias para que el dinero les apareciera. Lo que pasó fue que invocaron a Nergal. Nergal es un dios con D corta, que viene siendo como la policía secreta del infierno. Nergal quiso destronar a Satanás, al diablo. El diablo se dio cuenta y él, pues, lo degradó. Entonces le dijo, bueno, vas a estar pendiente de quiénes son los que están invocando esa clase de conjuro, haciendo todas esas cosas, y los vas a castigar. ¿Recuerdas que en esa investigación comenzaron a prenderle todo lo que tenían en la casa? Eso fue en el año 2007. Y esa es la famosísima casa de Cincé, efectivamente. En Cincé, Sucre. Ellos tuvieron que salir huyendo, corriendo, porque ya no aguantaban más esa situación. Pues ya eso todo se calmó, eso lo puso la Iglesia Católica hace muchos años, y por medio de oraciones, pues, lograron, pues, conjurar todo eso demoníaco que estaba pasando ahí. Pero fíjate tú que es por el desespero de tú querer tener las cosas fáciles, por el desespero de ganarte la lotería o que te den el número del baloto, los números. Entonces, pues, las personas comienzan a pedirle a deidades
a espíritus bajos, porque ellos tienen ese afán de que los ayuden, porque tienen una necesidad económica, y lo que hace es que se meten en un problema. Pues está el santo el mexicano, Malverde, ¿ya? Sí. Que le ponen el billete y comienzan pues a pedirle. También comienzan a pedirle a narcotraficantes, ya que ya han muertos. Entonces la persona comienza a pedirle, a hacerle oración, a hacerle ofrendas y a decirle, pues, tú que la tuviste fácil, que yo también la quiero tener fácil, o sea, que se me presenta alguna oportunidad o algo para yo tener dinero, pero por lo general terminan metidos en problemas. La historia de Cince, bueno, es que es famosa a nivel colombiano, incluso a nivel internacional, porque se dio un caso de combustiones espontáneas que no se podía explicar y acabó yendo a la iglesia a hacer un exorcismo en la casa. Luego sí es cierto que el tema de santos populares, pues depende de cómo se utilicen. Yo le tengo mucha fe a mi Jesús Malverde y le tengo sus billetes aquí debajo cada vez que firmo un contrato, y por ahora yo me llevo muy bien con él. Quería contar una anécdota antes de darle el paso a Ana Mancera, que está levantando la mano. Mi papá, que en paz descanse, me comentaba que en las casas de prostitutas de Granada, de la ciudad en la que yo nací, pues tenían un San Pancracio, y le hacían rituales al San Pancracio para ganar platica, porque llegaban allí los clientes, y cuando no llegaban los clientes, pues ponían el San Pancracio boca abajo en un vaso de agua para castigar al santo. Son cosas que me parecen súper curiosas. Ana Mancera, ¿qué querías comentar? Bueno, con todo eso que estamos hablando del tema de los santos, que me parece súper fascinante con esto, es que hay que tener en cuenta algo, y es que esto tiene, lo que tú decías, Juan, y lo que decía Gustavo anteriormente, es que esto tiene un contexto histórico, y es que cuando llega el catolicismo a Hispanoamérica, estos juicios inquisitoriales no se aplican a todo el mundo, porque hay que tener algo en cuenta, y es que a los indígenas, a los esclavos, a los mestizos, a los mulatos, o sea, a los que no eran peninsulares, se les tildaba de ser menores de alma, o sea, de ser niños. Estábamos racismo, en una discusión teológica que fue muy importante, muy importante en la época del descubrimiento de América, y fue como, pero ¿en dónde en el Génesis se explica que hayan indígenas? Sí. Entonces, una de las explicaciones es que los indígenas y los negros y los que habitaban estos lugares en tiempos de la colonia eran menores de edad en alma. Entonces, ellos eran tratados como niños. Al ser tratados como niños, como menores de edad, lo que se quería mostrar era que ellos no entendían los misterios del Evangelio de Cristo. Entonces, precisamente esto se relaciona con lo que anteriormente les mencionaba de la santería, y es que todos estos elementos de los santos, de lo que podemos entender como un politeísmo muy extraño dentro de la evangelización cristiana, entra a formar una parte muy importante de la historia y del devenir histórico de nosotros como latinoamericanos. Una cosa que me parece súper bonita, y es que yo creo que todos los santos tienen dos facetas, y lo que dice también Diana Luz Ceballos es que, por ejemplo, Santa Marta tiene dos facetas, una faceta de santa y una faceta de mala. Entonces, por ejemplo, Santa Marta va a ser o la que separa a los que están casados, o la que une a los que están amancebados. Y eso lo vamos a encontrar en santos como Santa Elena, como San Antonio, que respecto a lo que tú decías, Juan G., de tu papá, aquí a San Antonio se le suele quitar el niño hasta que la persona consiga pareja, como castigo. Sí, qué fuerte. No lo sabía. Luis quería comentar algo. Sí, antes de acudir a esos santos, también tenemos que ver, es la persona que nos cuenta esto, el brujo. Cuando cogemos al brujo, entonces habíamos dicho que tiene una serie de panteones. Pero esa idea, nosotros entendemos esa idea a partir de cómo nos la presentan. Si tú vas a una consulta de este tipo de brujos, y el brujo que te recibe tiene corbata, viste de Arturo Calle, valga la publicidad, corbata, corbatín, sombrero, sí, en fin, muy elegante, de saco y corbata,
pues obviamente lo primero que dirás es que no es un personaje como este. ¿Cómo tiene que estar presentado este tipo de personaje? De pronto te recibirá con plumas de indígena Apache de Norteamérica. De pronto también tocará la quema andina. Y de pronto se sabrá Let It Be de los Beatles. Es algo interesante en ese sentido. Pero es esa mezcla, es de cómo se presenta ese personaje para mostrarte la idea. Algo que él tiene que hacer es o comerse el cuento efectivamente, que sí tiene esas cualidades, o hacerte comer el cuento, que es lo fundamental. Entonces, no importa el que sea. Después que empieza a tener, entre comillas, efecto, es decir, podemos darle atribución a que por el azar ocurrió algo, y que eso que empezamos a realizar desde un principio fue a causa de haber consultado a ese brujo. Entonces esto empieza a ser como una especie de teléfono roto, y ser una bola de nieve que empieza a bajar desde la cima, cada vez va creciendo. Y ese teléfono roto entonces empieza de una manera, pero cuando va pasando de personaje en personaje, cada persona le añade y le quita cosas, y se convierte en algo más poderoso aún. Entonces, estas historias que llegan a nosotros de que santos son efectivos para lo que nos está faltando, ha sido a causa de eso, de esta serie de teléfonos rotos que se han ido transmitiendo. Lo importante es que también, sí, sin duda alguna, esto ha sido un sincretismo en América desde el siglo XV. Nosotros podemos leer perfectamente las crónicas jesuitas, y las crónicas nos señalan efectivamente que estos indígenas, estos niños, como nos estaba comentando Ana, no sabían. Entonces, una metodología que hicieron los franciscanos y los dominicos, que fueron las primeras órdenes religiosas que llegaron a América, era enseñarle precisamente a las comunidades indígenas a través de canciones y danzas, porque no entendían el concepto de fe, resurrección, porque esos conceptos no los tenían. Entonces los jesuitas se plantearon un problema: ¿cómo hacemos ante esto? También estuvieron las cofradías, que eso también es otro tema mucho más amplio, de cómo ayudaron con la creación de festividades. Sabemos que las cofradías suelen hacer, y eso lo vemos hoy en día todavía, las cofradías, por lo general las romerías, pueblo que se respete siempre tiene un santo, y siempre es esa fiesta popular del santo, todos van en fila en la romería hasta la cima de una montaña donde se apareció la Virgen. También esto es muy interesante. Pueblo que se respete tiene o la montaña donde se apareció la Virgen, o la montaña donde se apareció el diablo. Siempre hay el Cerro del Diablo o el Cerro de la Virgen. Pero todo eso bebe de las fuentes históricas, desde esa mezcla cultural. Desde el siglo XV, para ser más exacto, desde el siglo XVI, cuando empiezan a arribar ya los españoles a la Nueva Granada, y se mezclan todo eso. Y como no tenemos una metodología para darle a entender a estos indígenas, lo voy a decir así como en términos españoles o términos de cronistas, pues a través de danzas, a través de sincretismos, y empezaron a construir también iglesias en forma de pesebres. Luego fue que empezó el barroco, vamos a construir otro tipo de iglesias, pero bueno, eso es tema para otra historia, que también hay mucho por contar con respecto a cómo las iglesias eran antiguas huacas, donde se guardaban lo que tenían los indígenas. Y eso en el transcurso del tiempo se ha transformado en historias que suelen aparecerse una serie de cuencos dorados, o un venado, o un patico, un alma, y cuenta la vecina del amigo del vecino de un conocido que por allá se aparece algo en particular. Esas historias, eso es lo que estoy diciendo, son esos teléfonos rotos que han ido creciendo en el tiempo y que son tan ricos de cultura. Es un caldo de cultivo que es tan delicioso la cultura colombiana en ese sentido. Sí, o sea, es una mezcla que a mí me parece maravillosa. Nunca había escuchado la explicación esta de la danza, no lo conocía. Ana Mancera. Una cosa súper chiquita y puntual, y es que el contexto del que nosotros estamos hablando, de lo que está hablando de Luis y lo que hemos estado hablando hoy, pues al menos desde la parte histórica y antropológica, es que a nosotros lo que nos coge en periodo histórico es la contrarreforma. La contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica al protestantismo. Entonces nos coge como la época más fuerte y menos amable dentro de lo que cero amable es el cristianismo. Sí. Entonces, dentro de todas estas cosas, dentro de todos estos misterios, dentro de estamos erradicando el protestantismo, ¡pum!, aparece América también, y ¿qué hacemos? Se complica, claro. Se complica un poco la cosa, y por eso pues tampoco es tan fácil explicarlo, incluso para el pensamiento peninsular, para la teología
española, eso era una papa caliente, era muy difícil de explicar lo que estaba pasando acá y qué estaba pasando con todo, y qué hacemos con los indígenas, y qué hacemos con esto no era magia, esto era brujería. Y pero la gente de color que llega de África, efectivamente. Entonces, muchas de las prácticas rituales, religiosas y médicas fueron interpretadas por los españoles como brujería. Listo, bueno, es que faltan 4 minutos y entonces lo que quiero es daros la palabra a cada uno para que deis vuestras conclusiones y vuestras redes sociales o lo que queráis. Empezamos un poco menos de un minuto cada uno. Gustavo González, tu conclusión del programa y tus redes sociales, tu teléfono, lo que quieras. Bueno, la conclusión mía siempre cuando hablamos de brujería es que la brujería no es un estilo de vida. Uno no tiene por qué hacerle un amarre a una mujer o a un hombre para dominarlo y para tenerlo siempre ahí, como te digo ahorita, que el hombre perdone las infidelidades. Y existen muchísimas clases, pues, de amarres de amor. Eso no es un estilo de vida. Uno tiene que vivir la vida, pues, sin nada de brujería, ni hechicería, ni estar haciéndole mal a las demás personas, porque todo eso se devuelve. Todo eso lo pagamos. Si hacemos mal, se nos devuelve el mal. Si hacemos bien, se nos devuelve el bien. Mis redes sociales son un fanpage de Facebook que me encuentran como Gustavo Tu Ayuda Espiritual. Puedes seguirme en el fanpage o en YouTube GIM Investigación Paranormal. Y si crees que eres víctima de brujería, si en tu vida están pasando cosas inverosímiles, entonces puedes escribirme a mi número de WhatsApp 314-364-7809. Listo, Gustavo, muchísimas gracias, amigo, compañero, y qué bonito fue ese rezo que nos diste. Luis, tus conclusiones. La magia ha estado presente. Quizás si nos sentamos un momento a hacer memoria, nos vamos a dar cuenta que desde muy pequeños hemos estado con conceptos de magia. Todos, me atrevería a decir que todos han jugado alguna vez algo conocido como los congelados. Y eso es puro efecto de magia. Es increíble que cuando una persona es tocada, esa persona queda quieta, inmóvil. Y solo hasta que otra persona con cierto poder mágico lo puede desencantar. A través de los dedos como que se transmite un tipo de llama en particular para que ese hielo desaparezca. Y el concepto de hielo también está muy presente en cementerios. Entonces, está ahí presente. Sencillamente es que hagamos memoria y vamos a encontrarnos con una cantidad de ejemplos de magia. Está ahí de la mano. A ustedes gracias, a los oyentes por su paciencia y bueno, cualquier tipo de contacto pues pueden escribirme al correo electrónico peregrinoluis@gmail.com. Muchas gracias, Luis. Leonardo, tus conclusiones. No, pues realmente siempre me ha gustado mucho el abordaje que le da a Gustavo a estos temas, ya que él mismo es el que lo vive, que lo afronta. Sí. Efectivamente concuerdo, siempre he concordado con él, digamos, hasta el momento no he escuchado ni he tenido contacto con ningún relato de una persona que haya dicho que habiendo practicado brujería en alguna de sus facetas, su vida haya terminado bien, ¿cierto? Entonces estoy totalmente de acuerdo con esa visión que él nos da sobre el tema. Realmente agradecer a los oyentes, a ustedes, colegas, por el espacio, a ti por la invitación. Para comunicarse conmigo lo pueden hacer por medio del correo leonardogarcia33@hotmail. Muy bien, Ana Mancera, tienes 30 segunditos, no hay más. Nada, me pueden encontrar en Instagram como la espiritista victoriana, y mi invitación es a que no todo lo que no es cristianismo es brujería. Y Alejandro, 5 segundos, tus redes sociales y ya no hay más. Si les gusta el periodismo de misterio, busquen Oculto tras la sombra en YouTube y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con doble S. Bueno, y yo para acabar quiero deciros que he disfrutado muchísimo de este programa porque hemos hecho un repaso por la historia y por quiénes somos, porque la magia es parte de nuestra cultura y de nosotros mismos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.